doctor. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias al comité organizador, en especial al doctor Estuardo Berens y al doctor Arévalo por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos conocimientos básicos sobre este problema tan fascinante que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y quería empezar con un pensamiento de alguien que seguramente será famoso, pero desconozco quién fue el que proclamó esto. Él dice que aunque mucho ha cambiado, mucho también permanece siendo lo mismo. No hay nada como lo que vamos a mencionar a continuación. Tener las definiciones y los conceptos claros cuando hablamos sobre este tipo de patología. Si recordamos, la enfermedad por reflujo es una condición en donde se originan síntomas o complicaciones resultantes del reflujo del contenido gástrico al esófago, o sea, lesión o síntoma que afecte la calidad de vida. Desde hace muchos años se ha clasificado en síndromes esofágicos y extraesofágicos. Lo esofágico, lo típico es la pirosis y la regurgitación, el dolor precordial, y los síntomas extraesofágicos que siguen siendo un reto son los problemas de tos crónica, asma, laringitis, flema, un sinfín de síntomas que generalmente atribuimos también a este tipo de patología. Empeora la complejidad del problema cuando comprendemos que no solo se trata de una disfunción severa del esfínter esofágico inferior, sino que también hay un componente de hipervigilancia, de hipersensibilidad visceral, que muchas veces en realidad se traslapan. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, la esofitis erosiva pura, el esófago de Barrett, básicamente tienen un componente de alta exposición al ácido. En el otro extremo tenemos personas con pirosis severa, incapacitante, sin exposición al ácido y que se comportan como problemas puramente funcionales. Y en medio tenemos un reto porque tenemos personas que están expuestas al ácido y que también tienen como componente hipersensibilidad esofágica. Recuerden ustedes que tenemos una neuromodulación de la sintomatología. Y muchas veces lo refractario del problema no es tanto que el IBP no funcione en una forma correcta, sino que no le damos mucha importancia a los problemas de hipersensibilidad. O sea, se convierte verdaderamente en una tormenta perfecta cuando no tomamos en cuenta esa integración entre factores anatómicos y factores de tipo emocional, psicológico o psiquiátrico. Cuando hablamos de los síntomas, pareciera como que estamos en una clase de cuarto o quinto año de la Facultad de Medicina, pero esto es bien importante. Los dos síntomas típicos son la pirosis y la regurgitación. La pirosis es la sensación de quemadura que se origina en el epigastrio y puede llegar a nivel de cuello. Y la regurgitación es el retorno sin esfuerzo del contenido alimenticio en algún momento de postprandial. Esto es importante porque muchas veces le refieren a uno pacientes con diagnóstico de que tienen reflujo o ellos dicen que tienen reflujo y lo que tienen es, por ejemplo, dolor de garganta o eructos. Y si no platicamos con los pacientes, fácilmente empezamos con una terapia, algunas veces cara, con efectos secundarios y con poco éxito realmente de tipo terapéutico. O sea que es muy importante esto. La pirosis y la regurgitación en la esofagitis erosiva tiene, aunque sean los síntomas más típicos, los más clásicos, los más comunes, su sensibilidad y especificidad están lejos de ser perfectas. O sea que aún pacientes con esofagitis erosiva pueden no presentar este tipo de síntomas. Y cuando hablamos de las pruebas que utilizamos con IBPs en pacientes que no tienen signos de alarma, el paciente aquel clásico que le llega a su clínica, que no tiene disfagia, que no tiene anemia, que no ha perdido peso, que no tiene odinofagia, y hacen una prueba con IBPs, aún estos test tienen una sensibilidad y una especificidad limitada. Por eso es importante ver en una forma integral el paciente. Si el paciente presenta síntomas típicos, y aquí viene la parte importante de esta reflexión, el monitoreo con pH en 24 horas va a ser altamente sensible y específico, que aquel paciente que no presenta los síntomas típicos. Entonces, cuando ustedes se sienten con un paciente a evaluar si realmente tiene reflujo o no tiene reflujo,
Los dos parámetros básicos para hablar con propiedad de esta enfermedad son los parámetros clínicos con los síntomas típicos y las mediciones de pH a través del monitoreo de acidez en 24 horas o 72 horas. Si el paciente tiene síntomas típicos, la sensibilidad y especificidad del monitoreo de pH va a ser alta. Si no los tienen, va a ser baja. O sea que es importante que nos sentemos. Va a llegar un paciente, por ejemplo, con tos crónica. ¿Tiene síntomas típicos? Sí, existe una alta posibilidad de que realmente sea una enfermedad por reflujo. ¿No lo tiene? Baja mucho la posibilidad de esto. No es imposible, pero baja. Si tiene síntomas típicos, va a haber un porcentaje mayor de alivio con IBPs. Los síntomas extraesofágicos sin síntomas típicos, no se recomienda utilizar IBPs de entrada, sino lo que se sugiere es que la persona se le estudie en una forma más profunda antes de darle terapia médica. Si tiene síntomas típicos en un síndrome extraesofágico, por ejemplo una tos, un problema asmático, qué sé yo, pues sí pueden empezar con una terapia con IBPs y observar cómo reacciona su paciente. Y tanto la cirugía como los procedimientos endoscópicos antirreflujo van a funcionar bien solo cuando tienen una evidencia clínica y objetiva de la enfermedad por reflujo. O sea, no pueden estar, jamás se va a mandar a un paciente a operar que no tiene la sintomatología típica ni tiene los parámetros de reflujo objetivos. En ese caso va a ser un error de tipo terapéutico. Utilizamos la clasificación Los Ángeles también. Esa es una evidencia también objetiva de reflujo. Esa clasificación tiene mínimo 25 años, pero no hay ninguna otra clasificación que haya superado este tipo de descripción. Y básicamente de lo que se habla, en este tipo de clasificación, es de la severidad de las lesiones erosivas y ulcerativas, de prácticamente unas lesiones milimétricas hasta un compromiso circunferencial de lesión en el esófago. Lástima que las imágenes originales son mucho más bonitas, pero aquí se perdió mucho del color. ¿Por qué es importante clasificar a los pacientes con este tipo de problemas con Los Ángeles, con la clasificación Los Ángeles? ¿Por qué? Porque a mayor daño, mucha más rapidez en la remisión de síntomas. Por ejemplo, un paciente con una clasificación Los Ángeles D. Este paciente prácticamente a las 2 semanas, el 50% de la gente va a tener una recidiva de su problema. Entonces, el otro concepto básico es que esta es una enfermedad crónico recurrente, no se cura. O sea, no le podemos decir al paciente, mira, te vas a curar, el otro no te curó, pero yo sí te voy a curar, es mentira, ¿va? En realidad, dependiendo de la severidad de la clasificación endoscópica, va a ser la rapidez con que el paciente experimenta la remisión después de quitarle el IBP o cualquier tipo de medicamento de esta naturaleza. Los que se comportan de una forma más estable son los pacientes que tienen unas lesiones más leves desde el punto de vista endoscópico. Entonces tenemos primero el aspecto clínico y segundo el aspecto endoscópico, que es muy importante. Estos son algunos ejemplos. Esta es una tipo D, miren, una lesión completamente circunferencial. Esto tiene un valor predictivo positivo de que ese paciente o para con IBPs para toda la vida o lo van a tener que operar. O sea, es importante que ustedes le expliquen al paciente porque, como les digo, no se habla de curación. Y este es un estudio en donde básicamente se ve el porcentaje de lesión que se hizo en muchos pacientes, revisiones sistemáticas, y se ha visto que la severidad de la esofagitis de todos los pacientes que llegan con problemas de reflujo, cuando se les hace endoscopía, más o menos un 25% van a tener clasificación de tipo C o D. Y esos son los pacientes que terminan en cirugía o que terminan tomando medicamentos en una forma indefinida. Si ustedes reciben un reporte o describen una esofagitis erosiva tipo C y D, ya no hay necesidad de hacer monitoreo de pH, es irrelevante, ese paciente va a tener reflujo patológico. Se hace para fines preoperatorios, porque el cirujano tampoco se va a meter a operar sin ese requerimiento
por muchos fines, ¿verdad? Si es clasificación B, esa clasificación es diagnóstica si el paciente de nuevo presenta síntomas típicos. Por eso es importante sentarse y platicar con el paciente. Y si es A, esto no es suficiente para el diagnóstico. ¿Cómo enfocamos el manejo de estos pacientes? Veamos el paciente que no está complicado, que llega con una pirosis severa o con una regurgitación a su oficina. Primero, observamos que no tenga signos de alarma. Ya mencionamos cuáles son los signos de alarma. A estos pacientes se les puede dar una prueba terapéutica de 8 semanas con IVP, a dosis convencional. Si la persona experimenta un alivio total, ustedes le pueden omitir el IVP o reducir la concentración de IVP y observar qué pasa. Si tiene una recaída, entonces ya ustedes se sientan con el paciente a platicarles cuál es el comportamiento natural de esta enfermedad y le reinician los medicamentos o lo evaluarán con el tiempo o quirúrgicamente. Ahora, si tenemos un paciente con una esofagitis estándar, ¿verdad? Le damos el tratamiento de prueba con IVP y el alivio es incompleto, le omitimos los IVPs y en 4 a 6 semanas le hacemos una endoscopía. Si la endoscopía nos demuestra una clasificación de Los Ángeles B, C o D o un esófago de Barrett, pues ustedes hacen diagnóstico de reflujo y lo manejan como reflujo. Ahora, si el paciente tuvo un alivio incompleto con IVPs, le hacen la endoscopía 4 semanas después de omitírselos y la endoscopía es normal, en ese momento ustedes pueden hacer un estudio de medición de pH en 24 horas sin IVPs. Si la prueba es negativa, busquen otras causas de la pirosis o regurgitación de su paciente. Si la prueba es positiva, pues se hacen diagnóstico y lo manejan como una enfermedad por reflujo. Ya les mencionaba de que la sensibilidad y la especificidad de este tratamiento no es perfecta, es más o menos de un 60%, pero es lo que utilizamos generalmente. El paciente con síntomas extraesofágicos, aquel paciente que ya fue con el otorrino, con el neumólogo, con el alergólogo, el otorrino le hizo laringoscopía, el neumólogo le hizo broncoscopía, ya el gastroenterólogo le hizo endoscopía, es una de referencia y contrarreferencia a los pacientes que están sufriendo. Esos representan un verdadero reto en la práctica nuestra de todos los días. Primero, tenemos que buscar, por ejemplo, en el caso de la tos crónica, ¿va? Que lo vea un alergólogo o un neumólogo, estar seguros de que no exista una condición que explique la sintomatología crónica del paciente. Si el paciente, por ejemplo, presenta un síntoma extraesofágico y tiene, de nuevo, síntomas típicos, ahí pueden ustedes, esto tiene un alto valor predictivo que se trate de una enfermedad por reflujo. En esos casos, ustedes pueden hacerle un test con IVPs, BID, por un periodo de unos 3 meses. Se ha recomendado que en estos pacientes se utilicen, por ejemplo, si van a usar esomeprazol, pues 40-40, Lanzo 30-30. Les digo que al día de hoy, clínicamente no se ha demostrado que exista una amplia superioridad de un inhibidor de bomba de protones sobre otro. A pesar de que desde el punto de vista de farmacodinámica y farmacocinética varían, en realidad un buen IVP en dosis BID debiera de controlar a un paciente si tiene un reflujo positivo. Si mejora, pues ustedes hacen diagnóstico de su problema. Si no mejora, entonces hay que hacerle una pH-metría de 24 horas sin IVP. Si la pH-metría es positiva, ustedes hacen su diagnóstico, lo manejan como esto, y si no es positiva, ustedes hacen, en este caso, una impedancia. Es mejor que la otra prueba, y les voy a explicar posteriormente por qué. Tenemos también el caso del paciente que llega a su oficina y que tiene 2-3 meses de estar tomando IVP y no cede en su sintomatología. Este paciente puede tener lo que nosotros le conocemos como una enfermedad por reflujo refractario. ¿Cómo se define? En general, se define como paciente con síntomas típicos persistentes a pesar de 8 semanas de inhibidores de bomba de protones a doble dosis. Así es como se define. Ahora, hay que recordar, de nuevo, sentarnos a platicar con el paciente, porque hay muchos pacientes que no toman sus medicamentos. O hay pacientes que toman el IVP después de desayuno, por ejemplo. Sabemos que tenemos que utilizarlos antes de desayuno.
¿va? Para que cuando las concentraciones plasmáticas del medicamento estén altas, sepamos de que las bombas de protones van a estar activas después de desayunar y van a poder actuar los medicamentos. O sea que tenemos que evaluar bien al paciente antes de definirlo como un paciente con problemas típicos, refractario. Si tiene un paciente, si realmente definimos el problema como refractario, podemos pensar en que el paciente tenga hipersensibilidad visceral, como le mencionaba en un principio. Puede ser también que a pesar del IVP persista reflujo ácido y cause síntomas. Entonces ahí hay que optimizar la terapia, cambiar el IVP, doblar la dosis y ver si logramos controlar la sintomatología del paciente. Investigar otras causas. La calasia, por ejemplo, da regurgitación y pirosis. La esofagititis eosinofílica, que ahora hemos encontrado cada día más casos en Guatemala. Problemas cardiovasculares, gastroparesia, o sea, tenemos que ser muy clínicos y estudiar cuidadosamente estos pacientes. Y por último, pensar en que también hay muchos pacientes con sintomatología de tipo funcional, ¿verdad? Mucho problema del axis, ¿verdad? Cerebro, esófago, estómago e intestino, que pueden ser responsables de este tipo de problemas. ¿Qué hacemos con un paciente que no responde, que llena los criterios de pirosis o de enfermedad por reflujo refractaria? Tenemos que hacernos dos preguntas. Primero, la primera pregunta es si este paciente en un principio se le estudió adecuadamente el reflujo o solo se le dio una terapia empírica. Esas son las dos preguntas clásicas. Si el paciente se le hizo la prueba con IVP y no se le estudió, tenemos que hacer lo que se llama optimización del IVP. ¿Qué significa eso? De nuevo, preguntarle si está tomando sus medicamentos, a qué horas, si la dosis es la correcta, si le podemos subir la dosis, obviamente optimizarlo, ¿va? Si la respuesta es satisfactoria, continuamos con el medicamento y discutimos con el paciente la posibilidad que este paciente va a tener que tomar su medicamento a largo plazo. Si tenemos el paciente que tiene reflujo refractario, al optimizar no existe una respuesta satisfactoria, entonces esperamos 4 semanas y le hacemos una endoscopía. Si la endoscopía es anormal, pues hacemos diagnóstico de enfermedad por reflujo. Aquí no hay problema. El problema es cuando tenemos un paciente que ha tenido una enfermedad por reflujo que llena los criterios de refractario, no responde a la optimización, le hacemos endoscopía, es normal, le hacemos una pachymetría sin IVP y resulta que es negativo. Entonces, en este caso, tenemos que pensar en cualquier posibilidad, menos en que se trate de una enfermedad por reflujo. Esa es la forma más lógica de enfocar ese tipo de situaciones clínicas. Si el paciente llega a su clínica, les cuenta, llena criterios de reflujo refractario y ya se le hizo diagnóstico previo de enfermedad por reflujo, ya sea por síntomas clínicas típicos o por endoscopía, en ese caso de nuevo hay que optimizar la terapia. Si mejoran, pues lo manejamos como reflujo, pero si no mejoran hay que hacer una impedancia. La impedancia tiene la ventaja que puede diagnosticar reflujo de tipo ácido débil o no ácido. Y también nos evalúa el retorno del bolus esofágico a nivel proximal. Entonces, si la impedancia es normal, pues busquemos otras causas de trastornos funcionales que son muy frecuentes. De hecho, se sabe que cuando ustedes hacen una endoscopía en un paciente con enfermedad por reflujo que no ha recibido IVPs, más o menos un 40-60% van a tener trastornos de tipo funcional en el esófago. O sea, no es lo más común encontrar la clásica esofagititis erosiva que vemos en las endoscopías. Si la impedancia es anormal, pues aumentamos la dosis o se refiere el paciente para que se le opere. Obviamente hay que discutir muy bien con el cirujano este tipo de síntomas y de terapia, porque muchas veces también cuando no han sido estudiados correctamente, esto puede ser más peligroso que beneficioso. Si tenemos una persona que no ha respondido satisfactoriamente con reflujo refractario y su síntoma principal es la regurgitación, ese paciente no va a mejorar ni con procinéticos ni con IVPs, ese paciente va a mejorar si tiene una hernia diafragmática con terapia endoscópica o con terapia quirúrgica. ¿Ya? Esos son los momentos para manejar ese tipo de pacientes.
Entonces, cuando tenemos un paciente con pirosis refractaria, le hacemos su endoscopía, le hacemos la impedancia, medimos el pH, evaluamos la motilidad del esófago y podemos encontrar estos 3 escenarios en gente con problema refractario. Va a haber un 11% que todavía tiene reflujo ácido. Entonces aquí se pueden utilizar los nuevos medicamentos para bloquear la producción de ácido que compiten con el potasio, ¿ya? O se puede subir la dosis del inhibidor de bomba de protones. Muchas personas de estas tienen endoscopía normal en un principio, pero tienen lo que se llama enfermedad por reflujo microerosivo. Entonces podemos utilizar ese tipo de medicamentos. Pero va a haber un gran porcentaje, del 90%, que van a tener reflujo de tipo no ácido. Esos se clasifican en personas con trastornos de motilidad, un 37%, y un 52% van a ser personas que tienen problemas puramente funcionales. Entonces aquí el tratamiento no es tanto gastroenterológico, de medicina interna o de clínica quirúrgica, sino que es un tratamiento que hay que llevar junto con un psicólogo o con un psiquiatra para darle neuromodulación al paciente. Y les digo que esto es lo que más comúnmente se encuentra en la práctica clínica. O sea, el paciente con pirosis severa, mire doctor, se me está quemando, ya pasé con un montón de doctores, un montón de endoscopías, vario, etcétera, etcétera, y la persona no mejora. Probablemente está sufriendo de un problema de esta naturaleza. Para terminar, en el algoritmo del manejo de la enfermedad por reflujo, les mencionaba el aspecto clínico y la endoscopía como partes importantes y el monitoreo de pH como parte importante de conocer el panorama realmente de su paciente. ¿Cuándo hacemos endoscopía? Cuando tenemos signos de alarma. Pero también hacemos endoscopía en gente que no tiene signos de alarma, pero que tiene factores de riesgo para esófago de Barrett. ¿Cuáles son esos pacientes? Historia familiar de Barrett, de adenocarcinoma del esófago, personas mayores de 50 años, de sexo masculino, de raza blanca, con obesidad o con tabaquismo. Recordemos de que esto se vuelve una epidemia actual a raíz del problema de sobrepeso a nivel mundial y en Guatemala también. En pacientes que tienen manga gástrica, es bueno hacer endoscopía preoperatoria y posoperatoria. Bueno, este es un consenso de la Asociación Americana de Gastroenterología de este año. La manga gástrica, un paciente que ha sido operado por manga gástrica, que tiene síntomas de reflujo, se sugiere hacer inmediatamente una evaluación endoscópica. Y en pacientes posterior a este tipo de cirugía asintomáticos, se sugiere hacer una endoscopía a los 3 años y luego cada 5 años. Vamos a ver por qué. Si el paciente presenta Barrett en la evaluación endoscópica, pues obviamente seguimos las guías internacionales de manejo de Barrett para evaluar a nuestros pacientes. ¿Qué pasa con el Barrett con la manga gástrica? Miren, ese es un estudio que se publicó de un grupo de California en el año 2021, 5,000, 6,000 pacientes. Y ellos encontraron que después de manga gástrica, el riesgo de esofagitis sube de 8 a 13% por año. O sea que la manga gástrica es un factor que predispone a esofagitis. En este estudio, antes de la manga gástrica, el porcentaje de esófago de Barrett cuando se les hizo endoscopía pre-op fue de menos del 1%. 11.4% posoperados desarrollaron Barrett en un periodo de 6 meses a 10 años. Entonces ellos sugieren que la evaluación, el tamizaje debe empezar a los 3 años después del periodo operatorio, independiente de los síntomas, y debe continuar cada 3 años. ¿Por qué? Porque esos pacientes operados muchas veces se quejan de síntomas que se pueden malinterpretar como síntomas derivados de la operación. Entonces es mejor, aunque no tengan síntomas. Recuerden ustedes que el Barrett también es asintomático. A pesar de que tienen una exposición al ácido brutal, esa gente no manifiesta pirosis. Yo siempre digo a la gente que es como un callo, pues ¿verdad? Que evita la sensibilidad. Obviamente cuando uno hace una endoscopía en un paciente con este tipo de patología,
uno debe de utilizar criterios de alta calidad, reportar lo que uno encuentra. Ya he mencionado la clasificación Los Ángeles, si es Praga para Barrett, mencionar si hay estrechez péptica, evaluar la integridad de la unión esófago-gástrica. En enfermedad por reflujo, los IBPs mencionaban que tienen un valor diagnóstico y terapéutico, y no vamos a insistir con esto. Y las últimas dos, en pacientes que tienen reflujo persistente, tienen una hernia esofágica pequeña, una clasificación de Hill grado 1 o 2 que evalúa la integridad de la unión esofágo-gástrica, se sugiere tratamiento endoscópico como una alternativa al IBP. Sobre todo si el paciente tiene una enfermedad por reflujo mayor de 6 meses, la tiene refractaria o tiene predominancia de regurgitación. Y eso es algo muy importante también. Muchas veces el paciente le pide al médico que lo operen. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se ha demostrado una gran diferencia, se ha visto que estos IBP son muy seguros a largo plazo. Todo eso de la nefritis intersticial, que la anemia, que el síndrome de sobrecrecimiento de bacterias, nosotros raramente lo vemos a pesar de cientos o miles de pacientes que vemos constantemente con este tipo de patología. Y los criterios para cirugía pues son hernias grandes, que obviamente pues, se pueden operar más pequeñas, que tienen un grado de alteración de la integridad de la válvula según Hill de 3 o 4. Se ha determinado que es el gold standard hasta donde se puede de este tipo de problemas. Sin embargo, recordar también de que a pesar de que el 80% de la gente que ha sido operada continúa sin IBPs a largo plazo, también pueden haber gente que tiene recurrencia y gente que tiene algún tipo de complicación.